No se escucha nada. Ujú. Pues no se escuchó la introducción, pero ¿qué tal nos escuchamos nosotros? Aquí en el martes, en No te cases y no te embarques. Ya estamos, y nada menos aquí en concreto contigo, con el gusto de saludarte, soy Mariel Zúñiga y tengo a un invitado especial, a Rubén Monroy, director comercial y de relacionamiento de propiedades.com, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Mariel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, por aquí, ya sabes, llenos de calor. Bueno, apenas está Sí, como que ¿verdad? empezando a controlarse esto, pero sí, parece que estamos en el norte del país. Y yo acá muy gustoso de acompañarlos, a ti, a tu audiencia, y muchas gracias por esta gentil invitación. Sí. Gracias por aceptar y sobre todo porque nos quedamos bien picados, vimos datos bien relevantes, muy duros, la verdad nos llamó mucho la atención. Hace unos días que apenas nos vimos para la firma de este convenio donde existe la exposición de gentrificación y todos sus efectos, ¿no? Que nos gustaría que muestres justo ahorita para el público en general, porque bueno, han subido mucho los precios, ¿no? Fíjate que hoy en la mañana hablaban en Canadá y Valle de México de cómo estaba el precio, creo que en 2018 del metro cuadrado en Polanco, ¿no? Y ya cuánto subió ahora, y es increíble, ¿no? Que estábamos hablando, dijeron ellos, de 22,000 y ahorita de 80,000 pesos por metro cuadrado en Polanco. O sea, asustada, ¿eh? Así que asústanos más, platícanos cómo va el tema. Para empezar, pues que nos cuentes de qué es la gentrificación. Justo, ahí lo estamos Sí, viendo. Adelante, Rubén. buenísimo. Sí, muchas gracias, Mariel, nuevamente. Pues sí, mira, más que nada, bueno, y antes que nada, identificar bien el concepto, ¿no? De gentrificación, porque lo hemos satanizado mucho estos últimos años que ha estado mucho en boca, Ah, donde lo relacionamos directamente con este desplazamiento de cierta población, oriunda de ciertas localidades o barrios. Pero bueno, de acuerdo eh, a la ONU, ONU Habitat, que es este sector de la ONU que se encarga de todo, de estudiar todos estos temas de asentamientos humanos en el ujú, mundo. Pues ellos especifican que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación o de reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suelen desplazar a los habitantes más pobres de esa población. Con ello, pues lo que podemos identificar es principalmente que la gentrificación o ese desplazamiento más bien es un resultado, una consecuencia de una evolución en la renovación urbana, de las mejoras en la urbe, ¿no? De cierta localidad. Y como ah, consecuencia, pues esto genera un desplazamiento. Eh, sí. Se ha dado por mucho tiempo, ¿no? O sea, no es un tema que tenga poco tiempo. Nuevo. De hecho, Ujú, exacto, tiene más de 50 años desde Europa. Hay muchos antecedentes donde comunidades del sector industrial pues empezaban a desplazar por la llegada de estas clases sociales medias o altas en esas mismas zonas, ah, que pues ajá. eran de mucho interés para ellos por la cercanía a ciertos puntos de interés. Lo mismo pasa aquí en la Ciudad de México, bueno, está pasando en otros estados del país, pero tampoco es algo nuevo en México, ya que bueno, lo hemos visto en Ujú, algunos estados como Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? En Cancún, donde mm, pues hemos visto esta gentrificación, donde incluso la transacción comercial se da por medio de divisas americanas, por ejemplo, en dólares. Eh, y hay otros estados también o poblaciones más al centro del país o en la parte del Bajío como San Miguel de Allende, ¿no? Que también está ujú, muy conocido, donde hay mucho extranjero también habitándolo. Que de alguna manera también se ha asociado con la gentrificación al tema de estos nómadas digitales y al extranjero cuando está haciendo asentamientos en el país y que llega a desplazar a los pobladores de estos barrios o estas comunidades, como por ejemplo ujú, la Condesa, la Roma en general, pero pues
yo creo, yo razono que es el tema de los nómadas digitales, pues solamente vienen a acelerar un poco más brusco, más agresivo este proceso de desplazamiento, de gentrificación, porque pues como bien Claro, los comentaba, al principio pues es un tema que ya se viene desarrollando desde hace muchísimos años y que sí, incluso tenemos nómadas, no solamente de otros países, ¿no? Tenemos nómadas de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, claro, tenemos nómadas de algunos otros puntos del interior del país y que se cambian al centro del país por intereses, ¿no? Propios. En el caso del extranjero, pues es mucho más evidente en ese aspecto porque también hay un interés mayor hacia ellos, ya que pues el cambio de divisa para ellos les favorece. No es lo mismo gastar en dólares, cobrar en dólares y gastar en dólares en sus lugares de origen, que venir a México principalmente, donde es muy atractivo para ellos y que en exacto. comparación de sus lugares de origen, pues pueden disfrutar de mayores o mejores servicios y con mayores espacios también, ¿no? Sí, Podemos ver ahí desde luego. mucho documental, por ejemplo, de Nueva York, por ejemplo, donde las rentas están por arriba de entre los 2.5 a los 4.000 dólares, comparado con una renta que pudieran pagar aquí que oscila alrededor de los 25 hasta los 30,000 pesos, ¿no? Hay mucha diferencia donde pues se hace mucho más atractivo. Ello también en conjunto de pues este cambio o esta evolución en las formas de trabajar, ¿no? Hablando del teletrabajo, Ujú, gracias a la pandemia que también nos ayudó a evolucionar, que si bien ya venían algunas empresas desarrollando este tipo de trabajos a distancia, la pandemia nos ayudó, entre muchas otras cosas, a evolucionar también hacia la tecnología, aprovechar las herramientas tecnológicas para ser más eficientes, para conectar a más personas y trabajar en este caso también a distancia. Y eso pues también favoreció a que pudiera cualquier persona que esté dentro de este sí, tipo de segmento laboral por medio de un teletrabajo, sí, pueda considerar desplazarse a otro lugar donde puede ser más rentable el pago de la vivienda y sí, pudiera disfrutar también de otras culturas, como en este ujú, caso la cultura mexicana también es muy enriquecedora para el americano, ujú, y esto pues hay un beneficio en concreto, pero al final sí, termina evolucionando mm, o acelerando este sí, fenómeno sí. social. Déjame detenerme tantito aquí. Como dices, se ha satanizado mucho, ¿no? La gentrificación, pero también es cierto que se mejora la infraestructura, mejoran los servicios, mejora la apariencia, ¿no? De esas, localidades, ¿no? Ya sea colonias como la Roma Condesa, Escandón, Nápoles, del Valle, etcétera, ¿no? Se mejora. Qué pena que se mejora hasta que está llegando la nueva población. Esto debería de hacerse, ¿no? Lo que sí no se compone para nada son las calles, ¿no? El pavimento está, pero para echar a perder todas las suspensiones de los carros, ¿no? ¿No, Rubén? Pero bueno, Sí. este es un efecto positivo que, bueno, que se mejora la infraestructura y demás. No debiera de ser, con el cambio de población, debería ser como una parte del mantenimiento natural, ¿no? De las Claro. alcaldías, etcétera, pero es un efecto positivo. A mí me gustaría que te centraras ahora en lo que nos va a asustar, que es todo el tema de los precios, Rubén. Claro, por supuesto, Mariel. Pues haciendo también un poquito de acotación en esta parte, pues sí, lamentablemente viene a desarrollar o acelerar mucho las mejoras urbanas cuando empiezan a haber más asentaciones, aunque de otro segmento social, aunque por naturaleza o de forma orgánica, incluso haciendo a un lado la parte, como le digo, de los nómadas digitales, este tipo de gentrificación es un proceso natural que las principales ciudades pues, están sensibles, ¿no? a que suceda. Lamentablemente, pues sí, las políticas públicas que tenemos actualmente en el país pues están un poco limitadas o no están a la altura, lamentablemente, para no afectar tanto a la población. En otros países, Singapur o en otros países en Europa o en Asia, pues la cultura también favorece mucho porque está muy de la mano con las políticas públicas donde pueden
ayudar a que se integren diferentes tipos de culturas o etnias, en el caso de, de estas zonas del oriente del mundo, donde ujú, pueden convivir diferentes etnias dentro de un mismo proyecto vertical, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente la tierra en las principales ciudades, el costo, el valor de la tierra en la Ciudad de México, por ejemplo, es altísima y, y a su vez no habiendo subsidios o beneficios hacia las empresas constructoras para poder dar cierto porcentaje de esos proyectos a un nivel socioeconómico más bajo, que por lo regular son los mismos pobladores, pues es ujú. complicado que puedan ellos hacerse de una vivienda en estas ciudades, ¿no? Entonces se van desplazados por esta naturaleza. Y sí, Exacto. como bien mencionabas, en propiedades.com, teniendo como ventaja que actualmente contamos con el mayor inventario a nivel nacional, porque somos, como sabrás, un portal gratuito, que de hecho aprovecho el espacio para invitarlos Ok. que si no han publicado actualmente, los que se dediquen a las bienes raíces, no han publicado Ujú, actualmente en nuestro portal o no lo sabían, pues los invitamos a que publiquen sin ningún costo dentro del portal. Somos una plataforma gratuita, tenemos más de 12 años en el mercado inmobiliario en México y gracias a esta forma ujú, o esta estrategia de portal, pues tenemos el mayor inventario a nivel nacional y eso pues a su vez nos permite generar una información pues mucho más apegada a lo que se está viviendo actualmente en el sector inmobiliario. ajá, Como sabrás, en las estadísticas la data es la que tiene la primicia. Entre más información nosotros podamos procesar, pues la información que obtengamos de acuerdo a esa data, pues es ujú, mucho más eficiente. Y bueno, ujú, actualmente tenemos identificados estas, por ejemplo, alcaldías en la Ciudad de México, centrándonos en la Ciudad de México, con el mayor costo en arrendamiento, por ejemplo, hablando de la gentrificación. ajá, El que se lleva el primer lugar es la Miguel Hidalgo, con costos tanto de venta como, perdón, como de departamentos en renta como en casas, con un valor de 34,000 pesos en promedio el precio de renta en departamentos y casi 100,000 pesos en costo de renta en casa en particular, ¿no? Coajimalpa ujú, se lleva el segundo lugar en departamentos con un costo de 26,000 pesos en promedio, en casas con 44,000. Después de ahí sigue Álvaro Obregón con un costo promedio en renta de departamentos de 20,000 pesos y en casas alrededor de 44,000 pesos. Cuauhtémoc y Benito Juárez se llevan el segundo, perdón, el cuarto y el quinto lugar. sí, Por muy poquito de diferencia, ¿no? En departamentos sí, hablando con un costo de 19,000 pesos, el costo promedio en renta mensual, y sí, en Benito Juárez con 17,000. En casas, pues hay una variación, también dependiendo el programa urbano donde se tiene más demanda y más construcción de departamentos que de casas entre alcaldías, pero pues ahí en general son los datos que propiedades.com tiene y que incluso son públicos. Ustedes pueden entrar a propiedades.com, pueden ingresar a la opción ujú, de valores y en la opción de ajá, valores pueden generar estos análisis comparativos de mercado que están a uso público, digámoslo así, dentro de la plataforma. ajá, ok. Oye, pues sí, ya no se llevan tanto de diferencia, ¿no? La verdad. Mira, Sí, exacto. Bueno, Cuauhtémoc 19,000, Álvaro Obregón 20,000, ¿no? Y Benito así Juárez es. 17,000. Esto estamos hablando de pues algo promedio, qué sé yo, como de qué Sí, dimensión, Rubén. son costos promedios por alcaldía, pero si por ahí les mandé otro slide donde nos vamos más específicos en colonias. En colonias, obviamente, hay de colonia a colonia, donde ahí sí la diferencia puede ser abismal y donde se puede vislumbrar mucho más a detalle el impacto que ha tenido esta evolución, ¿no? En los costos de arrendamiento por medio de Mm, gentrificación y desarrollo urbano. ajá, Y bueno, como tal, las colonias también que se llevan el primer lugar, como bien mencionabas hace un momento en tu ajá, introducción, Polanco, ajá. ¿no? Ves que Polanco tenemos, me Sí, parece, son 5 secciones. La sección 2 de Polanco se lleva la primicia con un precio de arrendamiento de casi 60,000 pesos mensuales en departamentos.
Y de Encabeza lo ahí más caro. lo más caro, sí, así es. Y que de ahí también Polanco pues se está expandiendo, ¿no? Hay otras colonias que están en los alrededores, donde Ajá, también se han venido viendo afectados con un crecimiento. Esto es en general como las colonias con ok, mayor costo, pero pues, sí, podemos ver un ejemplo, ¿no? Ejemplos en otras colonias que incluso han sí, tenido un crecimiento en los últimos 6 meses o en un periodo ujú, de 6 meses por ujú. encima incluso del 30% del valor que tenían hace 6 meses. En la fecha han podido tener un crecimiento en encarecimiento de renta por arriba del 30%. Y si eso lo comparamos con el costo promedio en la alcaldía, o sea, Ah, el costo como se ha incrementado de una colonia contra los costos promedios de la alcaldía donde ujú, abarcan otras colonias que no han tenido ajá, tanto impacto, pero ujú. están muy cerca, pues ahí nos podemos llevar hasta un 108% aproximadamente en crecimiento o en diferencia entre colonias, ¿no? Es bastante fuerte, ya que Muy pues fuerte. obviamente la participación ahora también de la tecnología como estas aplicaciones de Ajá, Airbnb, ajá. Booking, entre otras, pues han también servido mucho a disparar mucho los precios, ¿no? Ah, Que ya hay una sí, o sea, regulación. esto está disparando también los precios. Claro, porque se vuelven ahora rentas ocasionales. Sí, Digo, ajá, la renta tradicional pues se fija por un pago mensual, ¿no? Y ajá. contratos anuales por lo regular, Esto hablando es de por fin de vivienda. semana, una semana, un mes, lo que sea, ¿no? Esto Exactamente. dispara más los precios, las rentas ocasionales. Sí, por Ujú. supuesto, porque como no hay un Sí, control en los precios de acuerdo al libre comercio, es ajá, complicado. Digo, hay ok, una norma que se implementó, me parece apenas hace unos días, el día 4 de abril, por medio bueno, de la Profeco y de otras instituciones, se implementó normas o cambios a la ley de comercio en temas de turismo, ajá, eh, donde pues principalmente se favorece a, al arrendador, al arrendatario, perdón, a la persona que está rentando la propiedad, donde pues anteriormente no había un control en sí en temas de seguridad, de higiene, ¿no? De repente rentabas un departamento por un fin de semana o por una semana. Y de repente pues, habían problemas incluso de seguridad, ¿no? Hay algunos casos que se han dado de incluso ujú. asfixia por monóxido de carbono o por fugas Oh, de gas, porque no hay un control como a lo mejor están regulados los hoteles, por ejemplo, y aparte se vuelve una competencia desleal, ¿no? Si queremos competir con hoteles con precios más altos contra este tipo de servicios y con este tipo de aplicaciones donde no había una regulación. Pero bueno, más que regular los precios en esta ley, lo que se pretendió en esta primera fase es generar un registro, un tipo de censo donde se pueda identificar quiénes y en dónde se está haciéndose de este tipo de plataformas para poner en renta sus propiedades. Y de ajá, ahí hay algunos controles que también acortan un poquito este tema, donde me parece que un propietario no puede dar de alta en estas aplicaciones más de 3 propiedades, por ejemplo. Entonces ya hay un control, ah, hay una limitante que ujú, condiciona. Y me parece que también una cierta de temporalidades o de días ajá, que pueden ajá, rentar estas viviendas, ¿no? Me parece que son 255 días máximo que pueden rentar, o sea, no el año ah, completo. ya no el Entonces, año. ya Ujú, no el año, llegan a cortar de alguna manera para, de alguna manera también pudieran beneficiarse el tema de arrendamiento en ujú, el encarecimiento de las rentas, ya que pues ujú, había un descontrol desmedido sobre este tipo. La gente o los propietarios en sí cuando veían esta oportunidad, teniendo propiedades en renta de forma ujú, tradicional, pues ajá, se daban cuenta obviamente de que había mayor ingreso si metían sus propiedades mediante estas aplicaciones, donde el ujú, costo pues era mucho más alto porque pues, les rentaban principalmente a personas extranjeras, donde no tenían problema para poder invertir más en una renta
por un fin de semana, aunque fuera más caro en proporción. Y pues, ¿qué hacían los propietarios? Pues terminaban sacando o terminando los contratos de arrendamiento tradicional que manejaban para Ujú. meter sus propiedades en este segmento tecnológico como las aplicaciones. Entonces terminaba siendo un descontrol. Exacto. Oye, pues muy, muy importante este tema. Yo creo que para que tomen la decisión, pues, de un lado y del otro, ¿no? Los que van a poner algún inmueble al arrendamiento, por ejemplo, o a la venta, como aquellos que van a arrendarlo, a rentarlo por un tiempo, o incluso la renta, ¿cómo se le llama? La renta tradicional, que es por un año mínimo el contrato, ¿no? Ujú, Exacto, renta renta tradicional. tradicional. Y Ujú. la otra, pues rentas temporales, que bueno, pues Exacto. están encareciendo por ahí los precios. Es increíble. Dicen que no hay burbuja y que no se está trabajando por una burbuja, pero la verdad es que se está encareciendo muchísimo el mercado, ¿no? Por supuesto. Eso es parte, digamos, también tiene su parte buena para algunos y su parte negativa para otros. La buena y positiva es para los que van a adquirir propiedades y a dedicarse a este negocio, ¿no? Tiene mayor valor, mayor plusvalía, pero los que están buscando, pues, de otra manera rentar y no pueden hacerse de su casa, etcétera, pues van a seguir los precios muy altos y van a Claro. seguir con menores posibilidades de comprar su inmueble. No sé si quieras dar una conclusión, mi estimado Rubén. Sí, gracias, Mariel. Y bien, como bien comentas, yo creo que como conclusión es pues tener como estos dos aspectos, ¿no? Porque como bien dices, no todo es malo, ¿no? Esto es un proceso que no es nuevo y que tenemos que adaptarnos. El tema es lo rápido que ha estado evolucionando gracias a la tecnología y a las formas de trabajo actuales, donde pueden ser teletrabajos. Pero bueno, en general pues la gentrificación también genera desarrollo urbano, genera mayor economía incluso para los propietarios. Este es un problema que más le pega a los no propietarios, a los que están rentando durante mucho tiempo en esos barrios y que pues a la fecha pues ya no pueden pagar, ¿no? Y se tienen que ver desplazados. Y esto es como un efecto dominó donde al final ellos tienen que desplazarse a otras localidades cercanas donde también generan gentrificación. Alguien que ya no puede pagar una renta de la Roma, por ejemplo, pues a lo mejor le sería rentable ahora rentar en la Doctores, por ejemplo, pero ahora las rentas de Claro, la Doctores, pues como un efecto dominó también se van a empezar a encarecer. Hay muchas cuestiones también positivas, como aumenta la seguridad en esas zonas, se abren nuevos negocios, la plusvalía crece en esas propiedades a la par de las rentas, también la plusvalía llega a crecer muchísimo y también ayuda mucho a el enriquecimiento cultural y a que esas divisas que están llegando del extranjero, aparte que se inyectan en las rentas, también se inyectan a los comercios en la comunidad, ¿no? Se pagan en dólares. En lugar de que estas personas extranjeras inviertan su dinero, gasten su dinero en sus países de origen, pues lo están invirtiendo aquí en México también. Entonces, a veces es una doble moral, ¿no? Hemos visto mucho apoyo hacia el centroamericano, por ejemplo, pero de repente satanizamos mucho al extranjero del norte del el continente, ¿no? norteamericano. El norteamericano, exactamente, Ajá. cuando ellos están invirtiendo también de alguna manera aquí en el país. Creo que enriquece mucho por muchos factores nuestra cultura, pero siempre teniendo políticas públicas y urbanas que estén a la misma par de las necesidades que requerimos como comunidad, como Exactamente. sociedad. Los pros, los contras. Fíjate que viéndolo en el tiempo, yo te quiero preguntar, ¿cuál podría ser el límite, ¿no? Llegar al tope de ciertos precios y todo eso, porque yo imagino con un conocimiento básico de economía, conforme a la ley de oferta y demanda, ¿no? Pues llegará un momento en que si el precio pues ya no es alcanzado, ¿no? Por los postulantes, ya nadie puede rentar, pues se tienen que bajar, ¿no? Ahora sí Claro. que si ya no hay demanda, ¿no? Y si hay oferta de esos inmuebles, pero están muy caros, la demanda dice ya no puedo, entonces ahí tendrá que llegar a un tope. No sé si sea como natural la ley del mercado o cómo lo ves tú.
Claro, yo lo veo como bien dices, el tema de la ley oferta-demanda, ¿no? Hay un balance natural que en el cual pues la gente esté dispuesta a pagar una cantidad determinada de acuerdo a la oferta que tenemos en ese lugar. Cuando la oferta baje, o más bien cuando la demanda baje, pues obviamente los precios también llegan a Ah, ajustarse. El ujú, tema, ujú, el tema es de que pues tenemos mucha demanda, ¿no? Actualmente creo que se sabe por ahí que el 14% de las rentas, por ejemplo, en La Condesa, están ajá, inscritas a un Airbnb. Cuando lo podemos comparar con otras colonias que a lo mejor no están tan gentrificadas en temas de personas extranjeras o que ocupen ajá, estas plataformas, pues la demanda obviamente es menor y también el ajá, encarecimiento pues es un poco más lento. Pero hay que recordar que el porcentaje de los nómadas digitales que vienen a nuestro país pues es un porcentaje que no es el 100% de la demanda. Como les decía, hay muchos nómadas que vienen de otras colonias o otros estados de la República Mexicana que pagan y que tienen disposición de pagar un poco más de acuerdo a sus capacidades económicas, pero que son también mexicanos, ¿no? Que son parte de México, de la población, pero se están trasladando de un estado a otro. claro. Pues sí, todo según se vea, y yo creo que el límite para todos es justamente tener una oferta que sea atractiva, que pueda ser pagable, etcétera, porque también es cierto que cuando uno como mexicano sale a otros estados o sale a otros estados o al extranjero, a otros países, Airbnb o estas marcas y rentas temporales representan una gran alternativa, ¿no? Cuando no vas Así a es. estar en un hotel o cuando no tienes un hotel con todo incluido como el tema de una cocineta, etcétera, etcétera, también facilita a muchas familias la estancia en otros lugares. Así que hay que ver pros y contras mientras no se encarezca demasiado, que sea tan impagable, ¿no? Inalcanzable ese mercado. Pues, Rubén, de verdad, muy agradecidos con tus números, con tus datos fidedignos, con tus conceptos, ¿no? Y efectos pros y contra de la gentrificación. Vamos viendo cómo avanza esto y luego pues traemos otros temas también contigo que nos va a gustar mucho tratar en un futuro próximo, que nos veamos en próximas semanas, Rubén. Si te parece, nos ponemos de acuerdo. Claro, por supuesto, para mí encantado, Mariel. La verdad es que pues, es un honor para mí, para propiedades.com, tener el foro en este espacio tan posicionado, y pues con mucho gusto de colaborar en lo que esté en nuestras posibilidades, con mucho gusto. Muchísimas gracias a mi estimado Rubén Monroy, director comercial y de relacionamiento de propiedades.com con este tema de gentrificación y que pronto nos va a dar y compartir otros conocimientos muy interesantes de este mundo inmobiliario. Un abrazo para ti, Rubén, gusto en saludarte. Abrazo a todo Gracias, el Mariel. equipo, platicamos pronto. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos, pero nada más para continuar justo con una mujer también líder de este mercado, que es una de las pocas mujeres propietarias y que sientan las bases para un gran desarrollo de vivienda en el país. Ella es Aurora García de León, es directora de Derex, una empresa del norte del país, pero que construye en varias partes y que ha ganado varias veces el Premio Nacional de Vivienda, que está siempre echada hacia adelante. Un interesante entrevista. Vamos a verla ahora a continuación y bueno, pues no nos despedimos, continuamos contigo. Muchas gracias.